Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 1 de la primera carta a los Corintios. Hoy abrimos una carta más del apóstol Pablo. Recordemos que en la carta anterior, Pablo amonestó a los romanos a seguir adelante. Dio consejos maravillosos que sin duda encontraremos también más en la carta que iniciamos el día de hoy. Esta carta fue escrita con dos propósitos. La primera, amonestar la división que había entre los hermanos en Corinto y también aclarar algunos puntos doctrinales que ellos mismos habían pedido a Pablo que les ayudara a entender. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los primeros versículos del capítulo de hoy. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados santos, con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y también Señor nuestro. Gracia y paz a vosotros, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo comienza, al igual que su carta a los romanos, con un saludo fraternal a todos sus hermanos allí en Corinto, pero también agradece. Comienza agradeciendo por al menos 4 razones. La primera de ellas la encontramos en el versículo 4. Él agradece por la gracia que Dios ha manifestado a su pueblo a través de Jesucristo. Una segunda razón por la que agradece la encontramos en el versículo 5. Por la riqueza espiritual e intelectual que ellos habían recibido gracias a la influencia y la manifestación del Espíritu Santo. Una tercera razón la encontramos en el verso 7, por los dones recibidos, que serían para edificación de la iglesia. Y en cuarto lugar, lo encontramos en el versículo 8, porque finalmente Dios sostendría a su iglesia para triunfar hasta el fin. Nosotros debemos, al igual que Pablo, también ser agradecidos. Recordemos que la gratitud se manifiesta cuando guardamos no en nuestro corazón, no en nuestra mente, sino en el corazón. Guardamos esos recuerdos maravillosos que Dios ha hecho por nosotros. Entonces la gratitud es algo que brota de manera espontánea. También en los versículos 10 y 11, el apóstol Pablo hace un ruego especial. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y no haya entre vosotros divisiones. Antes estad perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Este es el problema por el cual Pablo escribe esta carta. Según el informe que él recibió, los hermanos en Corinto estaban divididos por ciertas prácticas y algunas doctrinas que habían sido mal entendidas. ¿Cuáles eran las razones por las cuales la iglesia estaba dividida en aquel entonces? Hay al menos 3 de ellas. La primera, el celo de liderazgo. Algunos decían que eran de Pablo, otros de Apolo, otros de Cefa y otros de Jesucristo. La segunda razón por la cual había división era por la falta de conocimiento doctrinal. Muchos de ellos no entendían algunas cosas de la palabra de Dios, las transgiversaban y otros que les enseñaban de manera incorrecta. Una tercera razón es por la falta de enfoque en la misión. Ellos se habían enfocado en pelear, en dividirse, en dar criterios y puntos de vista a cada quien y pelear en base a eso. Pero se habían olvidado realmente cuál era el propósito por el cual Dios les había llamado. Es por eso que Pablo les dice en el versículo 22 y 23, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropiezo y para los gentiles necedad. En otras palabras, Pablo les dice, deben enfocarse, deben buscar realmente lo importante y dejen de estar peleando. Nosotros debemos predicar a Cristo y a este crucificado. Para finalizar, quiero llamar tu atención a un último versículo, el que encontramos en el versículo 30.
Pablo dice, de él viene que vosotros estéis en Cristo Jesús, quien nos fue hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Este es el tema central que la iglesia de Corinto debía predicar, que hay un Dios que salva, que hay un Dios que restaura, que hay un Dios que quiere hacer todas las cosas nuevas, un Dios que justifica, un Dios que santifica y un Dios que glorifica. Esos son los tres pasos que abarca el proceso de la salvación. Hoy en día la gente necesita saber que hay perdón en Cristo Jesús y que una vez que vienen a Cristo pueden vivir una vida en santidad, tomados de la mano de Él. Y si hacemos esto, finalmente seremos glorificados en ocasión de la segunda venida de Cristo Jesús. Así comenzamos este hermoso estudio de esta carta. Y hoy el Señor también nos manda a nosotros a que no existan divisiones dentro del pueblo de Dios. Al contrario, que nos unamos bajo un mismo propósito: predicar a Cristo y a este crucificado. ¿Te gustaría ser un instrumento en las manos de Dios para hacerlo? Si es así, te invito a que inclines tu rostro. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos brindas de una vez más escudriñar tu palabra, de abrir una carta más. Y gracias porque hoy nos amonestas a permanecer en la unidad, a hacer a un lado las divisiones y a predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Úsanos como instrumentos en tus manos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.